Está aquí en el estudio, me da gusto recibir esta noche a la senadora Alejandra Reynoso. Ella es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Bienvenida, senadora. Muchas gracias. Senadora también por el Partido Acción Nacional. Así es. Oiga, ¿cómo ve? Estaba escuchando usted parte de lo que decía Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería, que primero dice no somos tercer país seguro, hoy Muñoz Ledo dice que sí lo somos en los hechos, y segundo, pues que están estas medidas que acaba de dictar Estados Unidos endureciendo sus criterios de asilo no nos afectan en nada a México, dice. A ver, a mí luego me preocupa el optimismo con el que habla Cancillería, porque si vemos en los números y cuando dice el diputado Muñoz Ledo que ya somos un tercer país seguro, bueno, recordemos que desde enero en algunas fronteras se estableció el programa que le llaman Quédate en México en tanto le resolvían su solicitud de asilo. Claro. La única diferencia de un tercer país seguro es que no son determinadas ciudades, sino absolutamente toda la franja, lo que convertía a México en determinado momento. Segundo, cuando vemos las solicitudes de asilo, incluso en México, en este año hasta el corte, en el mes de, será de junio, había más de 30,000 solicitudes. O sea, un crecimiento exponencial. En los últimos 2-3 meses, o sea, claro, más bien, en lo que va del 2019, pero si tú comparas y ves la estadística de lo que venía sucediendo en los últimos 10 años, sí. Hablábamos de 2,000 solicitudes, claro, más o menos. Y entonces resulta que hay más de 30,000 solicitudes y solamente 4,000 resueltas. Solo hasta el mes de junio. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos luego yo pienso que los anuncios que da el presidente Trump para amedrentar, para tratar de frenar, pero no debe tampoco pues ni ver con ligereza el asunto. Y pongo un ejemplo, se anunciaba que de los primeros estados donde se iban a dar las redadas en determinado momento sería en el estado de Florida, ¿no? Sí. Y cuando tú revisas, pues no hay cónsul en Orlando. Y cuando tú revisas en dónde tenemos todavía consulados sin titular, te encuentras a Florida, te encuentras algunos de Texas y te encuentras algunos de California, que es donde hay se mucha concentra población mexicana. Exactamente. Entonces, y que no solamente eso, o una de dos, o no están actualizados los directorios, pero luego revisas en las estructuras de cada consulado y aparecen vacantes el de protección consular, que es esta área que atiende a los mexicanos, en este caso en Estados Unidos, o al área de documentación, que es quien ayuda a que esté la matrícula o la regularización de sus documentos. Entonces, sí creo que es de preocuparnos. Yo, si bien formalmente, es decir, bajo la ley no somos el tercer país seguro, porque eso tiene que pasar por un proceso legislativo, pero en los hechos, pues es lo que está sucediendo, y veíamos las expresiones del gobernador de Coahuila, claro, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya no puedo, o sea, no podemos. Sí, lo ha dicho la de Sonora también y el de Tamaulipas, ¿no? Y en su momento fue Baja California con la comodidad de Haití, es decir, ¿por qué? Pues porque efectivamente hay ahora, mucha senadora, comunidad. Esto es muy delicado, porque ¿cómo es posible que se hayan aceptado acuerdos o condiciones sin consultar, en este caso al Senado? O sea, ¿quién ha tomado esas decisiones? Vaya, el canciller, los funcionarios del gobierno, sin consultar al Senado, decisiones que están comprometiendo no solo la soberanía, sino la capacidad del país para atender esta problemática. La capacidad, los recursos, evidentemente, esto ocupa de servicios. Los estados y los municipios de fronteras no tienen la capacidad económica, ni siquiera la infraestructura para poder atender a esta población flotante. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Pues en el documento, cuando... el que enseñó Trump. El que enseñó Trump y que luego nos entrega una copia, el canciller. Hasta que lo enseñó Trump, ¿verdad? Porque antes de eso decía que no había acuerdo secreto. No había nada. Pero lo curioso es que cuando tú ves no sé si viste el documento, empezaba, y en el informe también del canciller, diciendo lo que había estado haciendo en Estados Unidos, que parecía una bitácora, ¿no? Y en algún momento empieza a ceder la responsabilidad al consultor jurídico. Sí. Quien firma, quien acuerda, quien se reúne, Celorio, quien revisa, y que incluso ni siquiera estaba nombrado. Le dan el nombramiento después. Posterior. Parece que como premio por haber puesto su firma. Por haber puesto la firma. Entonces, sí, a ver, sí hay una preocupación porque
Primero, porque se acerca el plazo de los primeros 45 días de prórroga para el tema de los aranceles y que estamos viendo constantemente las amenazas y que estamos viendo que no cesa la presión en torno al fenómeno migratorio. Y te voy a decir una cosa, yo tampoco observo cuál es la estrategia del gobierno mexicano en la política migratoria, porque no es enviar Guardia Nacional para la detención, que además, por seguridad, resulta que hasta ahora están detectando migrantes en trailers, hasta ahora, o sea, a la mitad del año, ¿qué sucedió los primeros 6 meses, no? Claro. Por ejemplo. Entonces sí yo todavía no entiendo cuál es la política migratoria de México, ¿cuál es la diferencia? Porque además o si tenemos una política migratoria o simplemente estamos reaccionando lo que nos piden del otro lado, ¿no? Exactamente, bajo la presión se aceptan todas las condiciones y que no son precisamente las mejores y nos está comprometiendo. Y debo decirte, mañana tenemos una reunión con el canciller, porque se aprobó este grupo de trabajo que surge a raíz de la comparecencia del canciller en la comisión permanente. Díganos, ¿qué acordaron? Yo hoy todavía te puedo decir que tengo mis dudas sobre información que falta en esos acuerdos. Del acuerdo, de lo que no sabemos. De lo que no sabemos. Hoy todavía yo tengo mis dudas. ¿Se lo va a preguntar mañana al canciller? Se lo voy a preguntar, por supuesto, porque hay mucha inquietud, principalmente del sector agrícola. Y cuando dicen que cuando el río suena es porque Donald Trump afirmó ayer, claro, él dijo que había acuerdos que ya no sabes si creerle más a los tweets de Trump que a lo que te dice la propia autoridad. Entonces, se crea este grupo de trabajo, en tanto es la comisión permanente. Mañana, fíjate, después de todo lo que ya van más de 30 días, y apenas mañana es la primera reunión, pues para que nos digan qué acordaron exactamente, cuáles son los indicadores de medición para ver si vamos bien o no vamos bien, y también otro tema, cómo se atiende ante las reacciones del presidente Trump, cómo se atiende el tema de los aranceles al jitomate que siguen estando, cómo se atiende que no entre en este paquete, y lo han dicho, los aranceles para el acero y el aluminio, pero sí creo, y yo lo he manifestado, que no tiene que ser un grupo de trabajo de aquí a los 45 días o a los 90, que ni siquiera creo que alcanza los 90, porque la comisión permanente pues concluye su periodo el último de agosto, sino que se debiera establecer formalmente un grupo de trabajo, porque finalmente esta agenda tiene que ver con economía. También estoy en asuntos migratorios, en la Comisión de Economía y en Relaciones Exteriores, ¿no? Es decir, es un tema con una agenda transversal que no podemos estar reaccionando a los tweets de Trump y preguntándole en ese momento, sino establecer pues la comunicación y teniendo que sea más información, eficiente. porque al final ustedes son desde el Senado los responsables de la política exterior. Pues estaremos muy atentos a esta reunión de mañana y la estaremos viendo en esta comparecencia del canciller Marcelo Ebrard. Se va a poner buena por lo que nos adelanta, así es que ahí estaremos atentos. Muchas gracias, senadora. Al contrario, Salvador, y más que una comparecencia, es una reunión con él, este grupo, pero esperemos que pues haya noticias pues que informe buenas, y que dé noticia. Alejandra Reynoso, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Gracias, senadora. Gracias, Salvador. Buenas noches.